Bienvenidos a una nueva edición de Responsabilizarse. Les saluda Margin Pozo y el día de hoy estaremos hablando sobre la reputación como un intangible estratégico, y para ello me acompaña de manera virtual desde España Belén Merino Vázquez, quien es consultora en sostenibilidad, responsabilidad social empresarial y comunicación corporativa. Asimismo, experta en gestión de la reputación y relaciones con grupos de interés, asuntos públicos de España y México. Muchas gracias por acompañarnos. Sin duda, un tema muy importante e interesante para todas las empresas, Belén. Me gustaría precisamente preguntarle, ¿qué es la reputación? Gracias a usted, Margin, y a toda la audiencia de Nicaragua. Es un gusto estar en este programa, responsabilizarse a sus órdenes. Pues la reputación es algo de lo que constantemente estamos hablando, cada vez más con motivo de la irrupción en nuestras vidas de las redes sociales. Se habla mucho de reputación online, etcétera, pero me gustaría dejar claro que la reputación solo tenemos una, y es el conjunto de percepciones que tienen sobre una organización o una empresa los distintos grupos de interés con los que se relaciona, tanto externos como internos, y que es el resultado del comportamiento desarrollado por esa organización a lo largo del tiempo. Es decir, tiene que ver con cómo esa organización se comporta y comunica sus actividades, su forma de operar, sus relaciones con todos los grupos de interés, tanto con empleados, como con accionistas, como con proveedores, como la sociedad en general. Esa reputación describe la capacidad para distribuir valor a los mencionados grupos de interés. Es decir, si yo soy una empresa reputada, pues mis empleados perciben que soy una organización en la que merece la pena trabajar, en la que me interesa trabajar por ella y estoy motivado para trabajar por ella. Si soy un cliente, pues elijo sus productos y servicios porque confío en la calidad de sus productos y servicios, confío en que es una empresa íntegra que cumple con sus obligaciones y que además pues es responsable con el resto de la sociedad. Y bueno, y si soy desde luego un propietario y un accionista, pues confío en que esa empresa, esa organización me va a dar unos buenos resultados, unos buenos dividendos. Así que la reputación es ese conjunto de percepciones que describe la capacidad de una organización para distribuir valor a todos los grupos de interés y a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la relación entre la responsabilidad social empresarial y la reputación? Pues gracias por preguntarme, porque es un tema también que a veces se confunde. La reputación, la buena reputación es el resultado de un buen comportamiento empresarial. La responsabilidad social corporativa es el gobierno responsable de la empresa con todos sus grupos de interés. Y la reputación es lo que perciben los grupos de interés fruto de ese comportamiento o no responsable de las organizaciones, añadido a una adecuada comunicación. Perfecto. Le preguntaba esto, Belén, porque sin duda a veces algunas empresas no suelen confundir en que si no tienen la responsabilidad social empresarial, a lo mejor no pueden trabajar de una manera eficiente. La reputación, sin duda, bueno, ahorita escuchábamos lo que usted mencionaba. Otro punto importante que también tiene que ver con la reputación es la comunicación. ¿Cómo se puede gestionar la reputación con una buena comunicación? Bueno, la comunicación es clave en la reputación. Se dice que si yo puedo hacerse una empresa absolutamente responsable, pero si no comunico adecuadamente mis acciones, si no me comunico adecuadamente con mis grupos de interés, pues no voy a tener una reputación. La reputación tiene que ver con comunicación en una gran parte, además de ese comportamiento responsable, como decía. La comunicación tiene que ser a través de la transparencia, de la visibilidad y la diferenciación. Y tiene que ver con comunicar adecuadamente nuestro valor fundamental de la empresa, nuestros valores, con autenticidad, con compromiso hacia los distintos grupos de interés. Y la comunicación tiene que ver no solamente con contar las cosas buenas, sino también todo tipo de indicadores, ¿no? Tanto positivos como negativos, pero con honestidad. Y si hay algún indicador que es menos favorable,
pues contar qué vamos a hacer para solucionarlo. Pero sobre todo tiene que ver con un compromiso con los distintos grupos de interés, comunicación adecuada tanto interna como externa, con transparencia y con visibilidad y diferenciación respecto a mis competidores. Es la clave. Belén, ¿por qué la reputación es intangible? Bueno, porque como decíamos al principio, la reputación es el conjunto de percepciones que tienen los distintos grupos de interés. Es algo que está en la mente de los grupos de interés, de los stakeholders que se dice en inglés. Y la reputación es el resultado a lo largo del tiempo. Tiene que ver con la experiencia que yo tengo con esa empresa. Si yo soy un cliente, por la experiencia que tengo con su producto o con su servicio. Si soy un empleado, la experiencia que tengo como empleado, de si me siento reconocido como empleado, si me siento bien pagado, si cumple las obligaciones legales, si hay unos valores dentro de la organización. Entonces, la comunicación tiene todo este tema que ver, ¿no? Que con esa percepción que está en la mente de en los grupos de interés y que no necesariamente se corresponde con la realidad, porque la reputación se forma tanto con la experiencia como con la comunicación. Entonces, si en la comunicación tenemos que hay medios de comunicación que hablan de nosotros, si hay otros grupos de interés, influenciadores que hablan de nosotros, si tenemos que hablan los expertos sobre nosotros, pues necesariamente la reputación es un intangible en tanto en cuanto, como digo, se forma tanto de la experiencia directa como de lo que dicen los demás de nosotros. Entonces, al final, tiene que ver con esas percepciones que no necesariamente se corresponden con la realidad. Por tanto, podemos incidir en ella, podemos incidir en la reputación de una empresa incrementando el capital reputacional, mejorando tanto el desempeño de la organización como la comunicación de la organización. Sin duda, muy importante lo que mencionaba Belén. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Al volver, me gustaría que hablemos un poco sobre qué acciones o estrategias podemos implementar en la empresa para tener esa buena relación con los grupos de interés y consigo una buena reputación. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. En Responsabilizarse seguimos hablando de manera virtual desde España con Belén Merino Vázquez, quien es consultora en sostenibilidad, RSE y comunicación corporativa sobre la reputación como un intangible estratégico. Belén, me gustaría consultarle también algo importante, y es que hay varios activos intangibles en una empresa. Además de la reputación, ¿cuáles otros están incluidos? Bueno, los activos intangibles son todos aquellos que por sus características no se pueden tocar, como si dijéramos, ¿no? Tradicionalmente los activos tangibles serán pues, los edificios, las maquinarias, todo aquello que era tangible en las organizaciones y que hacía las materias primas, que hacía que esa empresa tuviera un gran capital. Y hoy en día hablamos de activos intangibles como la reputación, como las marcas, como las licencias de software, todo lo que son el conocimiento propio, el know-how, hablamos de propiedad intelectual, todos esos valores que de alguna manera no se pueden medir, pero que hoy en día tienen un gran atractivo para las empresas. De hecho, hoy en día las mayores empresas, por volumen de facturación, pues estamos hablando de las empresas tecnológicas, donde todo su capital es algo intangible, está en la nube, y estamos pensando todos pues desde Google, desde por supuesto las grandes empresas de redes sociales, hablamos de las plataformas de movilidad, etcétera, ¿no? Son todos aquellos conocimientos, software, patentes, licencias que nos hacen único y que están de alguna manera generando la mayor capitalización
del mundo, ¿no? Son las mayores empresas, los temas intangibles. No, sin duda, y sobre todo también te involucra al talento humano, a la responsabilidad social corporativa y la comunicación que lo hemos estado mencionando. Belén, lo otro que le quería consultar y lo preguntaba antes de la pausa comercial, ¿qué acciones o estrategias podemos implementar dentro de la empresa para trabajar la reputación con los grupos de interés? Que la reputación, bien lo mencionaba, es muy importante, sobre todo porque de eso va a depender cómo estén nuestros colaboradores y sobre todo las ventas, ¿no? Que es lo que más preocupa en este contexto. Efectivamente, porque la reputación lo que da son beneficios hacia todos los grupos de interés y entre ellos hacia los clientes para generar ventas, porque si yo tengo un producto que es reputado, que es reconocido, pues mis clientes me van a comprar y además otras personas me van a recomendar. ¿Qué estrategias podemos hacer? En primer lugar, tenemos que conocer muy bien nuestra organización, potenciar lo que son aquellos aspectos de comunicación que tienen que ver con nuestros valores, con lo que nos hace diferentes respecto a nuestros competidores. Es también muy importante que eliminemos riesgos, porque podemos estar comunicando solamente los temas más favorables, pero podemos tener adentro de la organización algunas diferencias que nos hacen vulnerables respecto a nuestros competidores. En ese sentido, la gestión de la reputación tiene que ver con gestionar riesgos y con gestionar oportunidades. Hablamos de gestionar riesgos, es decir, si tenemos algunos temas que estamos diciendo que son muy positivos, pero en realidad dentro de la organización pues tenemos algunos fallos, hay que trabajar internamente en reducir esos riesgos. Si yo digo que soy una empresa muy ética y con muy buenos valores, pero dentro de la organización tengo algunos problemas internos, pues tengo que trabajar en eliminar esos riesgos para eliminar probabilidades de crisis. Si hablamos de gestionar oportunidades, hablamos de gestionar oportunidades de comunicación y tiene que ver con que aprovechamos las oportunidades de comunicación que son únicas en nuestra organización. En ese sentido, aconsejo tener en cuenta 3 criterios. En primer lugar, la probabilidad. La probabilidad, comunicar una acción que sea muy improbable que ocurra dentro de la organización. Estamos hablando de un nuevo descubrimiento, de algo que nos hace ser diferentes a la competencia, de un premio. Eso sería cuando ocurre una probabilidad que es difícilmente que ocurra, pues es una probabilidad de comunicación. Que sea nuclear, es decir, que vaya al corazón de nuestro negocio, que nos distinga a nosotros mismos, a lo que somos como organización, a los servicios y productos que obtenemos. Y también que sea diferente, que sea diferente respecto a nuestro sector, a la competencia, al momento. En fin, esos 3 criterios para mí son básicos en comunicación. La probabilidad de que ocurra algo, que sea nuclear al corazón de nuestro negocio y que sea diferente. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que al comunicar una acción que sea adecuada al momento, al tiempo, que sea factible económicamente, que sea realista y que sea aceptable. Es decir, yo puedo tener una actividad de comunicación muy poco probable de que ocurra, nuclear y diferente, pero por algún motivo la sociedad en ese momento no está preparada para recibirlo, pues tengo que tener en cuenta ese criterio de aceptabilidad. Me gustaría que igual nos pueda compartir, bueno, excelente lo que nos decía, en el caso, por ejemplo, de los colaboradores o el talento humano dentro de la empresa, ¿cómo se debe trabajar la reputación? Bueno, el talento dentro de la organización, como decíamos, la reputación es el resultado de la conducta empresarial tanto internamente como externamente, con lo cual los empleados, los colaboradores son clave en la gestión de la reputación. Ellos son nuestros principales embajadores de la organización. Además, con el auge de las redes sociales, donde todo el mundo ya tiene una red social, el uso de la mensajería instantánea, nuestros empleados se convierten en nuestro mayor altavoz, tanto para lo positivo como para lo negativo. Por lo tanto, es clave trabajar la reputación al interior de la organización con los empleados. Tenemos que trabajar con ellos primero en que tengan claros cuáles son nuestros valores como organización, que conozcan la cultura corporativa, aquello
que es propio de la organización, cómo se trabaja, nuestros valores. Hay que trabajar muy bien con un código ético, que todo el mundo tenga muy claro lo que promueve la organización, lo que promueve y lo que de ninguna manera va a tolerar la organización, y que promueva un comportamiento responsable de toda la organización. Entonces, tener muy clara una cultura corporativa muy fuerte y divulgarla internamente a través de formación, de comunicación, ya sea con jornadas, con encuentros, con boletines internos, pero sobre todo con una colaboración muy transparente y cada vez más horizontal entre pares, entre toda la organización, ¿no? Estamos hablando de que cada vez más las organizaciones pues son más horizontales. Sí. Es fundamental esa transparencia y esa comunicación abierta dentro de la organización, que yo no me tenga que enterar por un medio de comunicación de lo que está ocurriendo dentro de mi organización. Sin duda es importante. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Al volver me gustaría preguntarle por otro de los grupos de interés que tiene que ver, bueno, la sociedad, y le preguntaba por los clientes o los consumidores. ¿Se puede una empresa recuperar o cómo puede gestionar la reputación luego de una crisis? Al volver esto y mucho más.